Knowing God by His name. Conociendo a Dios por su nombre. So in this session, En esta sesión we're going to be exploring the name of God. vamos a estar explorando el nombre de Dios And through it, bringing out y a través de él revelar the revelation of that name in Jesus. lo que revela ese nombre en Jesús. See, in Matthew chapter 6 and verse 9, Vean, en Mateo 6:9, Jesus taught us to pray. Jesús nos enseñó cómo orar And He taught us to pray by saying, Our Father in heaven, hallowed be your y name. nos enseñaba diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, So, hallowed be your name. santificado sea tu nombre. And so, in the beginning of the prayer that Jesus taught us, Entonces, al principio de la oración que Jesús nos enseñaba, He wants us to learn how to hallow His name. nos enseñaba cómo adorar su nombre. We come to know God by knowing His name. Llegamos a adorar a Dios mediante el hecho de conocer su nombre. It's in His name that is the revelation of who He is. Es en su nombre donde encontramos la revelación de quién es Él. Now, Colossians chapter 2 verse 9, Encontramos entonces en Colosenses capítulo 2 versículo 9, yes, we could read it. podemos leerlo en favor de ustedes. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. And so, in the Messiah Jesus En el Mesías Jesús dwelt all of God. mora todo lo concerniente a Dios. Not 1/3, No una tercera parte, not a part of God, ni solo una parte de but Dios, all the fullness. sino toda la llenura, toda la plenitud. So that when we pray now in the name of Jesus, Por lo tanto, que ahora cuando oramos en el nombre de Jesús, we are praying in the name of the one who is the fullness of God. estamos orando en aquel que es la plenitud toda de Dios. So, praying in the name De tal manera que orar en el nombre is praying in agreement with and in accordance to es el hecho de a orar de acuerdo con the revelation of who He is. Agreement with and accordance to the revelation of who He is. de acuerdo con él y de acuerdo con él, in agreement with him, In agreement with and in accordance to the revelation y de of who He acuerdo is. con la revelación de quién es él. Hallelujah. The more we know God through His name, Mientras más conocemos a Dios por su nombre, the more effective más efectivo we will be in praying according to who He is. seremos en cuanto a orar cuando oramos en su nombre. Because Jesus said Por cuanto Jesús dijo in Juan 14:14. What did He say in Juan 14:14? John 14:14. si algo pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. If we ask anything in the name of Jesus, He said, I'll do it. Dice que si nosotros pedimos algo en el nombre de Jesús, Él lo dará. So the more we know God by His name Entonces, mientras más conozcamos a Dios por su nombre and see the reality of those names in Jesus, y veamos la realidad de esos nombres en Jesús, then when we pray in the name of Jesus, entonces cuando oremos en el nombre de Jesús, He'll do what we ask for. Él hará lo que le pedimos. Hallelujah. So, we're going to look at a number of names now. Entonces vamos a referirnos ahora a una cantidad de nombres. A number of names by which God has revealed Himself by in the Scriptures. Una cantidad de nombres por el cual Él mismo se ha revelado a través de las Escrituras. The first name we're going to look at El primer nombre al que nos vamos a referir, is in Hebrew, El Elyon, en hebreo, El Elión, which means God Most High. que significa el Dios Altísimo, It's translated mostly as God Most High. que es traducido generalmente como Dios Altísimo o el Altísimo. And let's go to Genesis chapter 14. Y entonces vamos a referirnos a Génesis 14,
versículo 18 versículo 18 al 20. al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y dio a Abraham los diezmos de todo. 3 times in these verses, Entonces, durante 3 ocasiones en este versículo, God reveals himself Dios se revela a sí mismo as Dios Altísimo. como El Dios Altísimo. The God Most High. Dios Altísimo. And so there's a few things we learn from these verses. Entonces, podemos aprender algunas cosas de este versículo. But before we learn them Pero antes de aprenderlas, from the verses, desde los versículos, let me give you the meaning of El. déjenme darles el significado del él. El means God. Él significa Dios. Can also mean a mighty one. También puede significar el poderoso. It can also mean strength. También puede significar fortaleza. Yes, so it's got to do with the strength of God, God being a strong one. Esto todo tiene que ver con la fortaleza, Dios como el más fuerte. The word Elyon En la palabra Elión means an elevation. significa una elevación. It's a title, it can be used as a title, the Supreme. Puede utilizarse como con el título de el Supremo. El Supremo. So you can call God, God Supreme. Así que ustedes pueden llamar a Dios Supremo Dios. He has supreme authority. Tiene la autoridad suprema. He is El Elyon, the Supreme One, the Supreme God. Él es el Elión, el Supremo. Elyon also has the meaning También tiene Elión el significado of the uppermost, de más allá, exalted. el superlativo de exaltado, exaltadísimo, Or high in rank, o el like- más like in an army. o el más alto en cuanto a la jerarquía, got el to do rango with- más alto. So it's got to do with having the most authority. Eso tiene que ver o se refiere a la autoridad máxima And it comes from a verb y proviene de un verbo which means to ascend. que significa ascender. Aha. Hallelujah. Yeah, we're going somewhere. And so in Genesis 14, verse 18 to 20, Entonces, en Génesis 14, del 18 al 20, we find out a few points about El Elyon. podemos encontrar algunos aspectos acerca del Elión. We find out that there is a priest of El Elyon, Entonces podemos encontrar que hay un sacerdote en el Elión. and that El Elyon blesses through this priest. Y el Elión bendice a través de este sacerdote. Hallelujah. So the blessing of El Elyon comes through his priest. Entonces que la bendición del Elión proviene a través And we know that his de priest este is also a sacerdote, king. el cual también es rey. Hallelujah. And we also find here that El Elyon possesses heaven and earth. Y encontramos aquí también que el Elión es el poseedor del cielo y la tierra. Hallelujah. So to know El Elyon Entonces, conocer al Elión is to know the owner of heaven and earth. es conocer al dueño del cielo y la tierra. We also find out También averiguamos that El Elyon is to be blessed, to be praised. que el Elión debe de ser bendecido, debe ser adorado. And that word blessed has the idea of bowing the knee. Y ese concepto de bendecir implica el hecho de ir de rodillas, estar de rodillas. So we are to bow the knee to El Elyon. Entonces, que tenemos que arrodillarnos delante del Elión. And the final thing we understand from these verses, Y lo último que podemos entender de estos versículos, El Elyon delivers our enemies into our hand. el Elión
coloca a nuestros enemigos en nuestras manos, because he has all the authority. porque Él tiene toda la autoridad. He's the highest in rank. Él es el más alto en cuanto al rango. He delivers our enemies into our hands. Él coloca a nuestros enemigos en nuestras manos. If you're having trouble with the devil, Así que si usted tiene problemas con el diablo, run to El Elyon. corre hacia el Elión. Hallelujah. Get to know El Elyon. Conoce al Elión. And I'll just show you a couple of other verses now. Psalm 97 Voy a mostrarle otro par de versículos. Por ejemplo, Salmo 97, and verse 9. en el versículo 9. Okay. Yes. 97. Okay. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Hallelujah. So for you, Yahweh, are the most high above all the earth. Entonces, para ti, Yahvé es el excelso sobre toda la tierra. So that word, the word in Spanish, excelso, Esta palabra en español, excelso, is translating the Hebrew word Elyon. es traducida directamente de la palabra hebrea Elión. So it's the same word translated most high. Es también la palabra traducida como el Altísimo. Altísimo. So it's the same word in the Hebrew. Es la misma palabra en hebreo. And it's telling us that Yahweh Y is es- the most high Y nos dice que Yahvé es el Altísimo and that he is exalted far above all gods. y es exaltado sobre todos los dioses. Hallelujah. What does that make you think of? ¿Qué les hace pensar eso? ¿En qué le hace pensar eso? That Jesus Christ has ascended. Que Jesús Cristo ha ascendido. See, he's been exalted and Eh, ascended Él ha sido exaltado y ha ascendido to the right hand of God, a la diestra de Dios far above sobre all principality and power and might and dominion sobre todo principado, potestad and every name that is named. y todo nombre que se nombre. Jesus the Messiah Jesús el Mesías is far above está muy por all encima de, gods. sobre todos los dioses. And he is most high over all the earth. Y es es el excelso sobre toda la tierra. Hallelujah. And we see in Psalm 47, Y vemos también en el Salmo 47, Psalm 47 verse 2, en el versículo 2, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Hallelujah. We see again now that this word Elyon Vemos aquí nuevamente también que esta palabra, el Elión, is a compound name of Yahweh as well. es un nombre compuesto también de Yahvé. So here, he's in Genesis 14, he's El Elyon, En Génesis 14 él es el Elión, but he's also known as Yahweh Elyon. pero también es conocido como Yahvé el Elión. Hallelujah. He's Yahweh Elyon. Él es Yahvé el Elión, He's the great king él es el gran rey over all the earth. sobre toda la tierra, The great king. el gran rey. It says in Revelation chapter 1 verse 5 Dice en Apocalipsis 1:5 that Jesus Christ que Jesús Cristo is the ruler es el gobernante over the kings of the earth. sobre todo el gobernador sobre todos los reyes de la tierra. Is this talking about the same person? Está hablando acerca de la misma persona. If you drew that conclusion, I think you're right. Y si usted llega a esa conclusión, creo que tiene razón. Because remember, he is the toda la plenitud de la deidad. Porque recuerde que Él es toda la plenitud de la deidad. Hallelujah. So let's look at Jesus now. Miremos ahora entonces a Jesús. I've shown you a couple. See, in this one, to ascend, but did we put, he's above his enemies? Yes. You can put there Ephesians 1 verse 20 and 21. Ephesians 1 verse 20 and 21. Because this is seeing how Jesus Entonces en Efesios 1, 20, 21 tenemos que este Jesús is the fulfillment es el cumplimiento of these Old Testament verses that I've de just shared with you, estos versículos del Antiguo Testamento, that are actually talking about Yahweh Elyon.
que realmente se está refiriendo como a Yahvé el Elión. Who is the Most High above all gods? ¿Quién es el supremo, el excelso sobre todos los dioses? We saw in the Old Testament it says Yahweh is. Dijimos, ¿quién era? Dijimos que era Yahvé. And in the New Testament, Y en el Nuevo Testamento we see Jesus is. vemos que es Jesús. Hallelujah. We see in the Old Testament that Yahweh is a great king over all Vemos the en el earth. Antiguo Testamento que Yahvé es el gran rey. And we see that in that Revelation 1:5, Y encontramos también que en Apocalipsis 1.5 that Jesus is the ruler over the kings of the earth. que Jesús es el gobernante o el gobernador o quien gobierna sobre todos los reinos. We saw that El Elyon blesses through the priest. Vemos que el Elión nos bendice a través del sacerdote. Who is the king priest that Entonces, Melchizedek? ¿quién es el rey sacerdote Melquisedec? That Melchizedek was revealing. El cual era revelado por Melquisedec. Well, you can just put the references, Hebrews 7, verse 17 and 21, Puede poner como referencia Hebreos 7, 20 al 21, that Jesus is the high priest according to the order of Melchizedek. que Jesús es el rey sacerdote, sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Amen. So the blessing of El Elyon comes through Jesus. Así que la bendición del Dios del Elión proviene de Jesús, a través de Jesús. Amen. We saw that El Elyon possesses heaven and earth. Vemos que el Elión posee el cielo y la tierra. In Matthew 28, verse 18, En Mateo 28, 18, Jesus said, Jesús dice, after his resurrection, después de su resurrección, all authority toda autoridad has been given to me me ha sido dada in heaven and on earth. en los cielos y en la tierra. Who's the possessor of heaven and earth now? ¿Quién es el poseedor de los cielos y la tierra entonces ahora? Jesus. He is the fulfillment of El Elyon. Jesús es el cumplimiento del Elión. Who is the one who has delivered our enemies into our hands? ¿Quién es el que ha entregado nuestros enemigos en nuestras manos? Colossians 2:15 Colosenses 2:15 also says that Jesus, through dying and rising on the cross, dice también que Jesús, al morir en la cruz y resucitar, he disarmed principalities and powers. desarmó todos los principados y potestades And he made a public spectacle of them. y los exhibió públicamente. Jesus Jesús has delivered our enemies into our hands. ha entregado a nuestros enemigos en nuestras manos. He is El Elyon Él es in the flesh. Él es el Elión en la carne. He is El Elyon manifesting himself. Él es el Elión manifestándose a sí mismo. So now you know Entonces ahora usted sabe that when you pray in the name of Jesus, que cuando usted ora en el nombre de Jesús, you are praying in the name of Dios Altísimo. está orando en el nombre del Dios Altísimo. Amen. So the next name we're going to look at Entonces, el siguiente nombre al cual nos vamos a referir is in Hebrew El Shaddai. es en hebreo El Shaddai, El Shaddai, which has been translated as Almighty God. el cual es traducido como el Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. And that's right, He's all powerful. Hallelujah. So I'm going to start by giving the meaning of this word Shaddai. Entonces voy a comenzar dándoles el significado de El Shaddai. So it does mean all powerful, Todopoderoso. Significa el Todopoderoso. Some people say that the origin of the word Algunas personas dicen que el origen de esta palabra comes from a word meaning mighty, unconquerable. Significa el poderoso conquistador Unconquerable, mighty. Yep. Poderoso, inconquistable, el poderoso inconquistable. Amen. Some link it to a word Algunos lo relacionan con la palabra which means all sufficient. que también significa todo suficiente o suficiente por sí mismo. He's eternally capable of meeting everyone's need. Él es capaz, él puede satisfacer las necesidades de todos. And others link it to a word meaning a mountain, strength. Y algunos lo relacionan con una montaña, con fuerza, con fortaleza. We could say that as the Almighty God, He's all of these things. Así que como todopoderoso podemos asumir que son todas
son todas estas cosas. Hallelujah. Let's go to Exodus chapter 6, verse 3. Vayamos a Éxodo 6, capítulo 3. Exodus 6, versículo 3. We read there. Yep. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, Omnipotente. mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Hallelujah. So in this verse in Spanish, it's Dios omnipotente. En estos versículos en español es Dios omnipotente. Hallelujah. This is translating El Shaddai. Esta es la traducción de El Shaddai. And this verse is interesting Y estos versículos son interesantes because it actually says porque realmente dice, that God appeared to Abraham, Isaac, and Jacob así que Dios se le apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob as this El Shaddai. como el Shaddai, But by the name Yahweh, pero por el nombre Yahvé they did not know him, ellos no lo conocían, or he was not known to them by that name. o él no les era conocido bajo ese nombre. Now, when you do a study, Así que cuando usted realiza estudios, you'll find out that there is a verse encontrarán que hay un versículo where it says Abram called on the name of Yahweh. que Abraham lo llamó en el nombre de Jehová, de Yahvé. So Exodus chapter 6 verse 3 Entonces, Éxodo 6, versículo 3, is not saying that Abraham, Isaac, and Jacob didn't know the name Yahweh. no quiere decir esto que Abraham, Jacob, Abraham e Isaac no conocían el nombre de Yahvé. They knew that name, Ellos conocían ese nombre, but that name was not a revelation to them, pero este nombre no era una revelación para ellos, as it was to Moses. de la misma manera como fue para Moisés. In the days of Moses, God revealed himself by that name. En los días de Moisés, Dios se reveló a sí mismo con este nombre. This is important. Esto es importante. We can know the name Jesus, Podemos conocer el nombre de Jesús, but Jesús, has that name been revealed to you? pero ¿cómo ese nombre ha sido revelado a usted? Do you actually know him by that name? ¿Realmente lo conoces bajo ese nombre? Are you intimately acquainted with him in that name? ¿Está usted en una intimidad en su corazón con él bajo este nombre? Because we're going to see here, if we look in Genesis chapter 17, Porque vamos a ver aquí, si vemos en Génesis capítulo 17, that the name El Shaddai que el nombre El Shaddai was the name by which God covenanted himself to Abraham. fue el nombre con que él se cubrió a sí mismo delante de Abraham. So let's read Genesis 17, verse 1. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Hallelujah. So in this verse in Spanish, it's Dios Todopoderoso. Entonces en estos versículos en español es Dios Todopoderoso. That's in Hebrew, El Shaddai. Esto es la traducción del hebreo El Shaddai. So this is where it says Yahweh appeared to Abraham as El Shaddai. Es aquí donde Yahvé o Jehová se le apareció a Abraham. And in verse 2, Y en el versículo 2 dice, as El Shaddai, como El Shaddai, God says, I'm making a covenant with you. dijo Yahvé o El Shaddai, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Yes, and part of the covenant will be, I will multiply you. Y una parte del pacto consistía en multiplicarlo. And then in verse 4 and 5, Y luego en los versículos 4 y 5, we don't need to read, but just so you realize, God changed Abram's name there. no lo vamos a leer, pero podrán ustedes notar que Dios cambió el nombre de Abraham. He went from Abram to Abraham. Él fue de Abraham a Abraham, Because God was making a covenant with Abram, porque Dios estaba pactando con Abraham, and by doing that, y mediante este hecho, Abram's destiny was being released. el destino de Abraham fue liberado.
And so his name changed. Y por lo tanto su nombre cambió. He was not just an exalted father now. Ya no era un padre exaltado solamente, God said, now you're the father of many nations. sino que Dios le decía, eres padre de muchas naciones. See, El Shaddai Vea que el Shaddai is eternally capable es el capaz eternamente of fulfilling every promise de cumplir toda promesa that he makes. que él haga. And so El Shaddai made covenant with Abram. Así que el Shaddai realizó un pacto con Abraham. And in that covenant, Y en ese pacto, he made promises él hizo promesas that he is capable to meet. que él era capaz de cumplir. Hallelujah. So in the new covenant, De tal manera que en el nuevo pacto, what is the name that What- is the revelation of the new covenant? ¿cuál es el nombre que se da como revelación del nuevo pacto? It's Jesus. Es Jesús. God has made covenant with us now in Jesus. Ahora tenemos que Dios ha realizado un pacto con nosotros a través de Jesús. Ahora es Jesús. And he is all powerful Y Él es todopoderoso to meet every one of the promises that he has made. para cumplir con todas las promesas que Él ha realizado. Hallelujah. And so look in Genesis chapter 49 Vayamos entonces a Génesis 49, and verse 25 and 26. en los versículos 25 y 26. And we just see here, this is Jacob speaking a blessing over Joseph. Y aquí encontraremos entonces a Abraham bendiciendo a José. And so we see the blessing of the mighty God, El Shaddai. Y aquí encontraremos las bendiciones a través de El Shaddai. Yes, 25, 26. 25, 26. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que la bendición de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la cabeza de José, y sobre la frente de él fue apartado de entre sus hermanos. Profound blessings come from El Shaddai. Promesas profundas proceden de El Shaddai. Blessings of heaven above. Bendiciones desde los cielos, Blessings of the deep that lies beneath. de las partes más profundas, bendiciones. Hallelujah. Blessings of the, it says of the breast and of the womb, fruitfulness. Bendiciones que traen frutos. And even blessings to the utmost bound of the everlasting hills. Y aún más bendiciones hasta el término de los collados. Amen. So there are awesome blessings that come from El Shaddai. Entonces hay también bendiciones que proceden del Shaddai. He has all power to bless. Él tiene todo el poder para bendecir. And one final thing about El Shaddai, just in this time that we have, Y este asunto final, en el tiempo que nos resta, is Ezekiel chapter 1 es Ezequiel capítulo 1, and verse 24. versículo 24. Ezekiel chapter 1 verse 24. Ezequiel. Just probably about there. There we go. Chapter 1. The very first. Yep. Ezekiel chapter 1 verse 24. Y oye el sonido de sus alas cuando andaban, y como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército cuando se paraban bajo sus alas. Hallelujah. So we see that the voice of the Almighty, Así que miren, la voz del Todopoderoso, the voice of El Shaddai, el Omnipotente, la voz del Shaddai, is as the sound of many waters. era como el sonido de muchas aguas. So El Shaddai is revealed by his voice. Entonces, el Shaddai se revelará por su voz. It says the sound of many waters. It's very powerful. El sonido de muchas aguas, muy poderoso. So Jesus, De tal forma que Jesús, how does he fulfill this name?
¿cómo cumplió con este nombre? Well, we saw before Vimos antes, that God made a covenant with Abraham according to this name. vimos que Abraham hizo un pacto con Abraham de acuerdo con este nombre. And that's how Abraham, Isaac, and Jacob knew him. Y esta es la manera como Abraham, Jacob e Isaac lo conocieron. And so I shared with you that the new covenant Entonces, compartimos que el nuevo pacto has been made in the name of Jesus. ha sido hecho en el nombre de Jesús. See, in Hebrews chapter 12, you can just put it there, Hebrews 12, it's En, either verse 23 or 24. en Hebreos 12, 23, 24, It says that we come to Jesus, the mediator of the new covenant. dice que llegamos a Jesús, el mediador del nuevo pacto. So it's the name of Jesus, Entonces es el nombre de Jesús, which is the name that is revealed in the new covenant. el cual es el nombre que ha sido revelado en el nuevo pacto. We also see También vemos that El Shaddai, que el Shaddai he brought forth the destinies of the patriarchs. trajo el destino de los patriarcas. And now Jesus, Ahora Jesús he also is the one who brings forth Yeah. our destinies in him. es ahora quien trae nuestro destino en él. And he even changes names. Y aún cambia los nombres. You can put John 1:42. Vemos Juan 1:42, That at the first meeting when he met Simon, que en la primera ocasión en que él conoció a Simón, he said, Simon, you're no longer going to be called that. entonces le dijo, Simón, ya no vas a ser llamado por ese nombre, You're going to be called Peter, serás llamado Pedro, which means a stone, que significa una piedra, because Peter had a destiny puesto que Pedro tenía un destino, to be a foundation stone in the building of God's house. ser una pieza fundamental, una piedra fundamental en el edificio de Dios, So in Christ, de tal forma que en Cristo our destiny changes. nuestro destino cambia. We come into God's destiny for us. Entonces llegamos al destino que tiene Dios para nosotros. From Matthew chapter 5, verse 3 to 10, Entonces en Mateo 5 del 3 al 10 we find awesome blessings of the kingdom encontramos bendiciones asombrosas del reino. that Jesus pronounces profound blessings Que encontramos a Cristo expresando bendiciones profundas upon those who will hear from him. a aquellos que lo escuchasen. And we find also in Revelation chapter 1 Y también encontramos en Apocalipsis capítulo 1, and verse 8, versículo 8, we read that, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. so we find the Lord here saying that he is the Almighty. Aquí encontramos al Señor diciendo que Él es el Todopoderoso. Hallelujah. And then also in verse 11 it confirms that that was Jesus talking. Y en el versículo 11 tenemos la confirmación de que era Jesús quien hablaba. So Jesus calls himself the Almighty. Entonces Jesús se llama a sí mismo el Todopoderoso. And in verse 15 of Revelation chapter 1, Y en el 15 de Apocalipsis 1 dice, it talks about the voice of this Son of Man. habla o se refiere a la voz del Hijo de Hombre. What does it say? Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Hallelujah. The voice of the Son of Man is as the sound of many waters. La voz del Hijo del Hombre es como el sonido de muchas aguas. So it's the voice of the Almighty. La voz del Todopoderoso. Jesus is the fulfillment of El Shaddai. Jesús es el cumplimiento del Shaddai. He is eternally capable of fulfilling his covenant with us. Él es perfectamente capaz de cumplir con que se dé el cumplimiento de todo lo que tiene para nosotros. Jesus is the name that is revealed in the new covenant. Jesús es el nombre que ha sido revelado en el nuevo pacto. Jesus releases us into our destinies. Jesús nos libera hacia nuestros destinos. Jesus blesses us with profound blessings of the kingdom. Jesús nos bendice con bendiciones profundas del reino. Jesus called himself the Almighty, Y Jesús se llama a sí mismo el Todopoderoso. and he speaks with a voice as the sound of many Y su waters. voz es como el sonido de muchas aguas. Jesus is El Shaddai Jesús es el Shaddai in the flesh. en la carne. Hallelujah. So the third name we're going to look at. Entonces, el tercer nombre al cual nos vamos a referir, So you need to know now that if you pray in the name of Jesus, y ahora saben
que debemos de orar en el nombre de You're Jesús. praying in the name of Almighty God. Y cuando lo hacen, están orando en el nombre del Todopoderoso. Amen. So the third name now we're going to look at El tercer nombre al cual nos vamos a referir ahora, in Hebrew is El Gibor. en hebreo es el Gebor, El Gibor, the mighty God. el Dios Todopoderoso. So you might think that's almost translated the same as God Almighty, Sí, es traducido como Dios Todopoderoso, but it's different. This is now El Gibor. pero es diferente. Ahora es el Gebor. The word Gibor La palabra Gebor means significa powerful, poderoso, warrior, guerrero, strong one, el fuerte, valiant, valiente, a brave man, un hombre valiente, and can be translated y puede ser traducido as a champion, como un campeón, a hero. un héroe. Hallelujah. God is our hero. Dios es nuestro héroe. God is our champion. Dios es nuestro campeón. God is the warrior, Dios es el guerrero, the strong one. el fuerte. Hallelujah. Do you know God as this one? ¿Conoce a Dios como este? Hallelujah. Let's go to Jeremiah chapter 32. Vayamos a Jeremías capítulo 32. Jeremías, el que nunca lloró. 32, verse 17 and 18. Versículos 17 al 32. 18. Verse 17 and 18. 17 and 18. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti, que hace misericordia a millares y castiga la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. In your Spanish, it's translated as poderoso. En la Biblia, en la versión española es traducida como poderoso. He is the mighty God, God, Dios poderoso. Dios poderoso, el Gebor. And in the context of this, Y en este contexto, in the context of calling him El Gibor y here, en el contexto de llamarse él, el Gebor, he is the God in whom nothing is too difficult. es el Dios aquel en que nada le es difícil. And his name is the mighty God, and his name is Yahweh of hosts. Y su nombre es Jehová de los ejércitos. Yahweh himself is called the mighty God. Jehová mismo se llama Dios Todopoderoso. Hallelujah. Let's have a look we're in Jeremiah, look in chapter 20 and verse 11. Vayamos a Jeremías, allí mismo capítulo 20, verse So we're studying where this word Gibor is used of God. 20. 20, verse 11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Poderoso gigante. Hallelujah. El Gebor. A mighty awesome one is what it says in my translation. El poderoso es traducido en mi versión. And so, and read the rest of the verse, please. Y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión y jamás será olvidada. So, as El Gibor, De tal manera que como el Gebor, God causes our persecutors to stumble. Dios hace que nuestros perseguidores caigan. He causes our persecutors to be greatly ashamed. Él hace que nuestros perseguidores sean avergonzados, Because he is the mighty warrior. porque Él es el poderoso guerrero. He is the valiant one. Él es el valiente. He's our hero. Él es el héroe. He's our champion. Es nuestro campeón. Hallelujah. Let's look in Zephaniah. Sofonías. Yeah, chapter 3 and verse 17. Sofonías, vamos a encontrar Sofonías antes, después de Ageo, Habacuc, Sofonías, Zacarías, Sofonías, okay. We got Zephaniah 3:17. Be there. Okay. Yes. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre
ti con cánticos Hallelujah. poderosos. Yahweh is in our midst. Así que Yahvé o Jehová está en medio de nosotros. And he is the Gibor who will save us. Y es el Gebor el que nos va a salvar. He's the champion in the midst. Es el campeón en medio nuestro. He will deliver us and save us with great victory. Él nos liberará con gran victoria y Hallelujah. salvará. Let's have a look in Isaiah 9 verse 6. We can read it Ya. off by memory. Y Isaías 9, en Isaías 9:6. Okay, do you read it? Unto us a child is born, unto us a son is given. Un niño Yeah, nos- I'll read, okay, you read it. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, Ajá. y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. In this verse, he's called Dios fuerte, En este versículo se llama el mismo Dios fuerte, El Gabor, el Gabor. and that is the name Y este es el nombre of el Hijo, del Hijo, the Son. el Hijo. So here we have a prophetic word Así que aquí tenemos un nombre that profético the Son que el Hijo will be called Dios fuerte. será llamado Dios fuerte. Oh, glory to El Jesus. Gabor. And final one to look in Isaiah 42. Y el final podemos encontrarlo también acá en el Isaías capítulo de Isaías. 42, versículo 13. Isaiah 42:13. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará. Selah. What's that next? Gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Hallelujah. Here he is gigante. Él Hallelujah. es gigante. And he goes forth as a man of war. Y va hacia el frente como hombre de guerra. He prevails against his enemies. Y prevalecerá sobre sus enemigos. He is the mighty champion. Él es el campeón poderoso. Yahweh came forth as a mighty champion. Así que Yahvé llega como poderoso gigante al frente. Yes. Y como hombre de guerra despertará. Hallelujah. So Jesus, Así que Jesús, in him all things are possible. en Jesús, todas las cosas son posibles. Jesus said all things are possible to those who believe in him. Todas las cosas son posibles para aquellos que crean en Él. Hallelujah. He is the one, the mighty God is the one who deals with our persecutors. El poderoso será el que lidiará contra nuestros perseguidores. You can just, he puts in 2 Thessalonians chapter 1 and verse 7 En to 10, segundo de 7 Tesalónicos, especially, 7 to 9. Tesalonicenses 2, capítulo 1, versículos 7 al 9, The Apostle Paul says el apóstol Pablo dice that the people who are afflicting us que aquellos que nos estén afligiendo because of the gospel por causa del Evangelio, will themselves suffer tribulation when Jesus comes. ellos mismos sufrirán tribulaciones cuando Jesús venga. Jesus is the one who causes our persecutors to stumble. Entonces Jesús es el que hace que nuestros perseguidores caigan. He is the mighty one who will save. Él es el poderoso que salva. He, in Titus, Tito, capítulo 2, versículo 13, he is our great God and Savior. En, Titus 2:13. en títulos 2, del 11 al 13, Yes. Él es Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Cristo. Aleluya. El gran Dios y Salvador, Jesús el Cristo. He is the mighty one to save. Él es el poderoso que salva. Hallelujah. And he is the fulfillment of Isaiah chapter 9 verse 6. Y Él es el cumplimiento de Isaías capítulo 9 versículo 6. Jesus is the Son of God who is Dios fuerte.
Jesús es el Hijo de Dios, quien es el Dios fuerte. He is also the one who has come forth Es aquel también que puede venir delante de, as gigante to prevail against our enemies. como puede venir delante como poderoso gigante contra sus enemigos. Jesus destroyed every work of the devil. Jesús destruye toda obra del diablo. He prevailed against our enemies. Él prevalece contra nuestros enemigos. Hallelujah. That's 1 John 3:8 you could put there. Primera de Juan 3, Yes. Hebreos 2:14 también. Amen. Mm. Hallelujah. Where are we up to in time, Miriam? Good. Okay. ¿Cuánto? We're going to go now. So we see that Jesus is the manifestation of El Gibor. Entonces podemos ver que Jesús es la manifestación de El Gabor. When you pray in the name of Jesus, Cuando oras en el nombre de Jesús, you are praying in the name of El Gibor, estarás orando en el nombre de El Gabor, the champion. el campeón. Hallelujah. So the fourth name we're going to learn today Así que el aspecto número 4 que vamos a aprender en el día de hoy, let's go, vayamos a El Nasa. el Nasa. In Hebrew, it's El Nasa, En hebreos es el Nasa and it means y significa God who forgives. Dios el que perdona. God who forgives. Dios el que perdona. What a wonderful name to know. Qué nombre tan maravilloso que podamos conocer. He calls himself in the Old Testament El Nasa, Él se llama a sí mismo en el Antiguo Testamento el Nasa. the God who forgives. Look in Psalm 99, verse 8. Veamos entonces en Salmos 99:9, 99:9. 99:8. Ah, Watch it. 99:8. Jehová Dios nuestro, tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Hallelujah. He is un Dios perdonador, Amen. the God who forgives. Hallelujah. And in Hebrew that is El Nasa. The word Nasa La palabra Nasa means significa to lift, levantar, to carry, llevar, to take. tomar, And it is translated y se traduce in many ways, de muchas maneras, such as tales como to carry away, llevar, to forgive, perdonar and to lift up. y levantar. It's actually used in the Ten Commandments Y realmente es utilizado en los 10 mandamientos. when he says, "You shall not take the name of Yahweh in vain." Cuando dice, no tomarás el nombre de Jehová en vano. So it's used in a few different ways. Así que se utiliza de diferentes maneras. But it's wonderful Pero es maravilloso to see that it's translated as forgive, que se traduce como perdonar. because it gives us a revelation Porque eso nos trae una revelación of how God forgives our sin. de cómo Dios perdona nuestros pecados. So let's look in Leviticus chapter 16, Veamos a Levíticos capítulo 16. versículo 22, verse Ver- 22. 16. Yep, ya. 16:22. Y aquel macho cabrío llevará sobre ti todas las iniquidades de ellos a la tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. So in this verse, Así que en este versículo it's translated as Yevarah. se traduce como llevará, And it's in the context of y es en el contexto de the Day of Atonement, que el día de expiación, when the goat, cuando el macho cabrío would take the sins and iniquities of all the people, tomará los pecados y las iniquidades de todo el pueblo, and then would be sent out into the wilderness. y luego sería enviado al desierto. So the revelation is Entonces la revelación consiste that God forgives our sins. es que Dios perdona nuestros pecados, He forgives us by taking away our sins. entonces, y lo hace mediante el hecho de quitar de nosotros nuestros pecados. He takes them away Él los quita by putting them poniéndolos on something else. en otra cosa. Hallelujah. And who was that? ¿Quién fue ese?
Jesús. Jesús. See, in Isaiah chapter 53 En Isaías capítulo 53 and verse 12, y el versículo 12, and just the final part of verse 12, y es precisamente en la última parte del versículo Isaiah 12. 53 is talking about the Messiah. So just really from here. Okay. Yep. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Habiendo él llevado el pecado de muchos. He bore the sins of many. Él llevó el pecado de muchos. He nasa the sins of many. El nasa, el pecado, llevó el pecado del mundo. Yes, so Dios perdonador is manifested in the Messiah El Dios perdonador se manifiesta en el Mesías, because he bore the sin of many porque él llevó el pecado de muchos so that we could be forgiven. para que pudiésemos ser perdonados. It's wonderful to get to know El Nasa. Es maravilloso llegar a conocer a el Nasa. Even in the Old Testament, Aún en el Antiguo Testamento there was a revelation in that name hay una revelación en ese nombre, that God is the God who forgives Dios es el Dios que perdona, because he is willing to bear the sins of the people. porque él desea llevar el pecado de la gente. Hallelujah. And so let's just see one confirming verse in the New Testament, Primero Pedro Vamos a ver un versículo que confirma esto. chapter en, 2 verse 24. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Yes. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hallelujah. So he bore our sins in his own body. Así que él llevó nuestros pecados en su propio cuerpo. He's the fulfillment of Isaiah 53. Él es el cumplimiento de Isaías 53. Yes. Hallelujah. Jesus is El Nasa in the flesh. Jesús es el Nasa en la carne. Amen. Hallelujah. And let's do one more. Y vamos a ver otro. He is. Él es. It's hard to choose which one. Let me see. Let's say he is El Olam. Vamos a tomar el In Hebrew, Olam, Yeah, El Olam, which means the everlasting God. lo cual significa el Dios eterno. He is the everlasting God. El Olam in Hebrew. El Olam, el Dios eterno. The word Olam La palabra Olam means long duration, significa larga duración, eternity, eternidad, time out of mind, time not understood by our mind. tiempo que no podemos entender con nuestra mente carnal. El Olam is totally out of our thinking. Así que el Olam está fuera de toda nuestra capacidad de concebir. Hallelujah. Let's look in Genesis 21 Vayamos entonces a Génesis 21 and verse 33. y veamos el versículo 33. Genesis 21 verse 33. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó el nombre de Jehová Dios eterno. Aha, Jehová Dios eterno. Call on the name of Yahweh, the everlasting God. Llamó en el nombre de Jehová el Dios eterno. Dios eterno. It's almost like the name El Olam Es como el nombre El Olam is a good description of the name Yahweh. es también una buena descripción del nombre de Yahvé o Jehová, He's the eternal God. porque Él es el Dios eterno, The God who is outside of time. el Dios que está fuera de toda concepción temporal, The eternal one. el Dios eterno. Wow. Psalm 90. Salmo
90, verse 2. versículo 2. This is a psalm written by Moses. Este salmo fue escrito por Moisés. Moses knew the awesome eternal nature of God. Moisés conocía la naturaleza eterna de Dios. Yes. Number 2. In verse 2, yes. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. From everlasting to everlasting, you are God. Entonces, de lo eterno y desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. From eternity to eternity, you are God. De la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. That's from olam to olam, you are God. Entonces tenemos que desde olam hasta olam, tú eres Dios. Hallelujah. He is the eternal one. Él es el eterno. Outside of time and outside of our thinking, Y fuera de toda capacidad de nuestro pensamiento, de nuestra capacidad temporal, no one created him. nadie lo creó. He's from eternity. Él es de la eternidad. So how does Jesus fulfill this name? Entonces, ¿cómo cumplió Jesús con este nombre? Have a look in Micah chapter 5 verse 2. Vayamos a Miqueas, Miqueas capítulo 5 capítulo 5, versículo 2. Miqueas, sorry, You're nearly there. yeah. Vamos. Miqueas, Amos, Obadiah. There we are. Whoa. Chapter 5. Oh, it's there. Miqueas 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. This is a prophecy about the Messiah, Esta es una profecía sobre el Mesías, that he would be born in Bethlehem, que él nacería en Belén, that he would be the ruler in Israel. que sería el gobernante de Israel. But where did he come from? Pero ¿de dónde provendría? It seems like he existed before he appeared in Bethlehem. Parece que él existía antes de que apareciese en Belén. He came from the days of Olam. Provino desde los días de Olam, He came de los días de la eternidad. desde los días de la eternidad. Hallelujah. The Messiah came from eternity. El Mesías provino de la eternidad. He appeared in the flesh 2,000 years ago. Apareció en la carne hace 2000 años. But he is the one who came from eternity. Pero es aquel que provino desde la eternidad. He is Dios eternidad. Dios, Él es Dios de eternidad. Hallelujah. And Jesus said about himself Y Jesús dijo acerca de sí mismo, in John chapter 6 verse 54. en Juan 6:54, He said, if you eat my flesh dice que si coméis mi carne and you drink my blood, y bebéis mi sangre, you will have eternal life. tendréis vida eterna. Jesus is the one Jesús es aquel who is able to give eternal life. que puede darnos vida eterna. How can he give eternal life? ¿Cómo puede hacerlo? Because he's the eternal God. Porque Él es el Dios eterno. Life exists in him. La vida existe en Él. He is El Olam in the flesh. Él es el Olam en la carne. Hallelujah. So brethren, Así que, amados, we are to know God by his name. tenemos que conocer a Dios por su nombre. He is El Shaddai. Él es el Shaddai. He is El Gabor. Él es el Gebor. He is El Nasa. Él es el Nasa. He is El Olam. Él es el Olam. He is El Elyon. Él es el Elión. And when you know that every way that God has revealed himself by a name, Y cuando usted conoce todos los nombres por los cuales Él se reveló a sí mismo, that full revelation of who he is in Jesus. encontrarán que esa revelación total la encuentran en Jesús. Hallelujah. So may the Lord Jesus bless you. Que el Señor Jesús los bendiga. Amen. Amén.